Mano eléctrica azul. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo activo con el fin de conocer. Vinculando la sanación, sello el almacén de la realización con el tono eléctrico del servicio. La serpiente es un animal con habilidades de percepción muy refinadas. Sus escamas son receptores de la vibración, que al estar en contacto perfecto con el suelo, sienten las pisadas o los movimientos de cualquier cosa a su alrededor. Según la intensidad de la vibración que viaja por el suelo, ellas pueden calcular la distancia al objeto en movimiento y tienen además una idea aproximada de su peso y su tamaño. Esta habilidad es un recuerdo para el ser humano de nuestra capacidad de reconocer las frecuencias vibratorias, y para el Kin de hoy es muy importante, porque si aprendo a sentir y a percibir mis vibraciones personales, aprendo a darme cuenta que la frecuencia interior es la primera alarma que me avisa algo o me da pistas sobre las experiencias que estoy a punto de vivir. Y para usar bien esta herramienta, debemos recordar que todo nuestro cuerpo produce una frecuencia vibratoria natural. Y por eso, cada parte de nuestro cuerpo se puede convertir en un receptor de alta sensibilidad para descubrir cuándo una experiencia es desconocida por el cuerpo y cuándo una experiencia es conocida por el cuerpo. Para nombrar algunas de las más importantes, les recordaré estas. El ritmo cardíaco emite una frecuencia vibracional. Cuando se acelera, nos recuerda una de dos cosas, o la excitación y la emoción que producen en mí las cosas nuevas, o el estado de alerta ante algo que en el pasado nos hizo daño. Que cuando es rítmico y tranquilo, nos avisa que no hay peligro, que dentro de las experiencias que estoy viviendo, él no detecta cosas desconocidas que puedan hacerme daño. Incluso la forma vibracional de cada corazón ante una u otra experiencia es diferente para cada ser humano, y por eso yo no puedo guiarme de las corazonadas ajenas, solo de las propias. Otra forma vibracional muy importante del ser humano es la respiración, porque cada momento de agitación o relajación en la respiración está asociado al conocimiento o desconocimiento que nosotros poseemos sobre una experiencia particular o sobre los riesgos intrínsecos a esa experiencia de vida. La forma de la sudoración es otra herramienta del cuerpo, y cuando yo soy perceptivo, aprendo a reconocer sus mensajes. Por estas y por muchas otras razones que ahora no nombramos, el cuerpo se constituye en la herramienta más importante para conocernos en profundidad y a la vez, paradójicamente, es la herramienta más desconocida por nosotros mismos. Si fuéramos perceptivos como la serpiente, podríamos activar en nosotros las alertas que nos avisan con anticipación, las situaciones que podrían detonar las reacciones instintivas de defensa o de ataque, porque aunque ellas solo se detonan en el instante preciso del suceso, la serpiente nos enseña trucos para percibir algunos síntomas sutiles antes de su manifestación, antes de que el suceso acontezca. Activar esta habilidad de conocer y reconocer el cuerpo humano nos ayuda entonces a tomar distancia de las situaciones que posiblemente puedan convertirse en una pérdida de energía vital, o nos ayudarán a acercarnos a la experimentación de situaciones desconocidas con cautela para aprender a nuestro propio ritmo si esas experiencias aumentan o disminuyen nuestra energía vital. Y por último, nos ayuda a buscar la cercanía de todo aquello conocido que incrementa en nosotros la energía vital, la fuerza vital para hacer las cosas que queremos y necesitamos experimentar.
Muchos daños que experimentamos a nivel emocional, físico, mental o espiritual fueron causados por cosas ya conocidas y pudieron ser evitados si nosotros estuviéramos mejor conectados a las señales que nuestro cuerpo envía, a la sabiduría de nuestro cuerpo, para aprender a sentir sus vibraciones, para reconocer que aunque no tenemos escamas como la serpiente, sí tenemos muchas otras cosas que nos ayudan a reconocer sus alertas tempranas, para no desgastar nuestra fuerza innecesariamente en cosas o situaciones ya conocidas. Una segunda característica de la serpiente es su visión infrarroja. Ella no ve según la definición de visión que poseemos nosotros como humanos. La serpiente detecta la presencia de las cosas con base en un código de colores que mide la temperatura de los objetos que tiene cerca, y con esta habilidad aprende por su experiencia en el uso, a diferenciar el peligro según este código de colores. Por eso instintivamente ella sabe que el código de colores que le muestra las temperaturas más elevadas corresponde a los animales de sangre caliente, que pueden ser su alimento o, o que pueden ser sus depredadores, o incluso la presencia del fuego mismo, que podría atentar contra su vida. Y con esto tiene un aviso temprano de la posible presencia de una presa o un depredador. Y cuando junta esta alerta con lo que perciben sus escamas sobre la distancia y tamaño, la serpiente termina por resolver el acertijo de si debe acercarse, porque es un posible alimento, o si debe alejarse, porque se podría convertir en el alimento de alguien más. ¿Y cómo nos ayuda esta herramienta a nosotros como seres humanos? Resulta que nosotros podemos detectar cuando a una persona se le sube su temperatura corporal o se le calienta su sangre. Nosotros podemos detectar cuando un ser humano está inmerso en un estado alterado de la emoción que lo acelera y lo hace reactivo. Cuando aprendemos a detectar estos síntomas en nosotros y en quienes nos rodean, sabemos que el siguiente paso siempre será la conexión a esa porción de nuestro cerebro reptiliano que activa las barreras defensivas o que activa las armas de ataque. Luego, tenemos la opción de acercarnos o alejarnos, porque recibimos la señal, según sea la temperatura que nosotros detectamos en los seres con los que estamos a punto de iniciar una interacción. O sea que si yo decido quedarme junto a esa persona en esos momentos, debo asumir las consecuencias de una confrontación que no será constructiva ni edificante, sino destructiva y desgastante. Nosotros, al igual que la serpiente, detectamos el calor y podemos dar pasos en la dirección que puede ayudar a bajar la temperatura del momento, o podemos dar pasos en una dirección donde podemos convertirnos en atizadores de la llama que agita el fuego, o en madera para aumentar el poder de la combustión que produce el calor. Todas las confrontaciones apasionadas y desgastantes que hemos vivido nos regalaron y nos enseñaron algo sobre la habilidad para interpretar los síntomas perceptibles de nuestro instinto reptiliano. Pero nosotros nos seguimos diciendo que siempre llegamos a la detonación y a la reacción de una forma instantánea que se escapa a nuestras capacidades perceptivas, que si hubiéramos sabido con anticipación toda la serie de eventos que se iban a desencadenar de esa reacción, nos habríamos alejado a tiempo. Pero esto no es cierto, porque todos los seres humanos, lo reconozcamos o no, sabemos de la existencia de estas habilidades perceptivas. Sabemos notar las alertas tempranas que fueron enviadas por nuestro cuerpo, pero las ignoramos y seguimos adelante. Y como si fuera poco, luego queremos ser eximidos de asumir las consecuencias de nuestras reacciones instintivas. Es más, en el derecho judicial hemos creado una figura que acepta que los momentos de ira e intenso dolor pueden llegar a convertirse en causales que nos llevan a ser merecedores de una reducción en la pena legal.
Pero si cada uno de nosotros se pone la mano en el corazón y nos vamos más allá de lo definido en cualquier ley humana, nosotros sabemos que sí tenemos las herramientas corporales que nos ayudan a detectar todos esos síntomas detonantes de la reactividad reptiliana. Pero siempre nos sigue pareciendo más cómodo no asumirnos, no reconocer nuestra responsabilidad, no aceptar que antes de la reacción existieron señales corporales que me advirtieron sobre una posible detonación. La serpiente incluso tiene una habilidad más que nos puede ayudar en estos momentos. Ellas han aprendido a entrar en un estado de hibernación cuando las temperaturas o son muy bajas o cuando las temperaturas son muy altas. Y la hibernación es simplemente un estado de quietud completa, donde se ralentizan todas las funciones corporales al mínimo, donde no se actúa de ninguna forma, para poder guardar y preservar nuestra energía. En esos momentos donde su uso se puede convertir en una causal de muerte. Eso lo ha aprendido la serpiente. Ella sabe que cuando hay una temperatura muy baja que llega casi hasta el congelamiento, o una temperatura muy alta que podría evaporar todos sus fluidos corporales, ella mejor se queda quieta, en silencio, sin movimiento, para dejar de consumir la energía que necesita para poder sobrevivir a ese instante de vida. Con esto la serpiente nos enseña que muchas veces es mejor no hacer nada, que muchas veces es mejor tomar distancia, que muchas veces puede ser mejor callar para proteger nuestra energía vital de aquellas personas que han calentado su emoción al máximo o cuyas emociones se han vuelto tan frías como témpanos de hielo. Porque si nos acercamos, podríamos poner en riesgo de muerte a esa persona, a nosotros mismos o a algo al interior de esa relación cuya presencia aún queremos en nuestras vidas. En todo caso, esa habilidad nos da la capacidad de detectar que la acción en algunos momentos nos podría llevar a salir dañados innecesariamente o nos podría llevar a causar un daño innecesario a otros. El King de hoy es una invitación a reconocer las percepciones del cuerpo como nuestra mayor herramienta para aprender a conocernos a nosotros mismos, para aprender a reconocer nuestras emociones y cómo podemos llegar a canalizarlas hacia las sendas que nos ayudan a lograr la sanación, o cómo muchas veces las empujamos por los caminos que producen el desgaste físico y corporal de una enfermedad. Incluso existen millones de enfermedades posibles que son alertas tempranas del cuerpo para mostrarnos que estamos tomando la opción de permanecer al interior de experiencias dañinas y nocivas para nosotros. Y saber usar esta herramienta que no posee la serpiente es de gran ayuda, porque cada malestar corporal, cada enfermedad es un impulso del cuerpo para que aprendamos a reconocer algo que nos está haciendo daño y que necesitamos cambiar o transformar. Y viéndolo de esta forma, aprendemos a entender que la sanación no es tanto curar los síntomas de la enfermedad, sino aprender a corregir y a modificar las acciones y los comportamientos que la producen, y que al final, incluso, ni siquiera se trata de corregir las causas de la enfermedad, que esa no es la verdadera sanación, sino aprender a entender con claridad qué las causa, porque el aprendizaje es la verdadera intención detrás de toda sanación. Y entonces podemos llegar incluso a morir por causa de una enfermedad, pero esto deja de ser relevante cuando yo ya he aprendido realmente lo que necesitaba aprender de ella. Cada una de las cosas que expresamos de forma instintiva existe porque representa algo que necesitamos conocer sobre nosotros mismos. Cada palabra, cada comentario, cada chiste, cada gesto,
cada expresión, cada reacción instintiva es una revelación de algo que tiene fondo, que esconde emociones profundas que son dañinas y que requieren ser sanadas. Cada reacción instintiva que nos produzca el contacto con el mundo externo debe ser observada, revisada y evaluada, porque esa es la única forma de conocernos y principalmente de conocer todo aquello que expresa una herida, que expresa un dolor guardado, que puede llegar a transformarse o a convertirse en una enfermedad corporal. Debemos activar la capacidad de comprender que nada es una broma, que toda sensación que se despierte al interactuar con el mundo externo es una revelación de la esencia oculta que pide a gritos ser sanada. Luego, mientras más reactiva e instintiva sea la reacción, más fuerte es el llamado de atención que ella nos está haciendo para que la observemos y descubramos el dolor profundo. Mientras más dañina sea la enfermedad que estamos padeciendo, más fuerte es el llamado que estamos recibiendo para aprender a conocernos. La serpiente debe aprender a no juzgar sus reacciones, sino a usarlas como herramienta de autoconocimiento. Debe poner a su servicio la reactividad instintiva como metodología inequívoca del autoconocimiento. La intención no es establecer una lucha contra mi reactividad, sino agradecerla, porque ella nos ayuda a descubrir la fuente principal que la activa. ¿De qué nos sirve el desgaste energético que produce un disgusto, un malestar, una emoción fuerte, una reacción impulsiva, si no la usamos para conocer el fondo que la activa y la produce, si no la usamos para reconocer quiénes somos en realidad y no quién aparentamos ser? El verdadero ser esencial se realiza no cuando estoy empeñado en verme como un ser de luz y en expresarme solo desde esa luz, sino cuando nosotros perdemos el miedo a reconocer nuestra real humanidad y nuestra corporalidad como camino para poder llegar a la manifestación de nuestra naturaleza divina, como camino para poder llegar a la sanación real. Nosotros no necesitamos el castigo y el autoflagelamiento por aquellas cosas que aparecen de forma reactiva en nuestros comportamientos. Necesitamos desarrollar la conciencia de la autoobservación, que está revestida de mucha paciencia y que siempre nos otorga el tiempo necesario para aprender, ayudándonos a descubrir mágicamente el origen de toda emoción, enfermedad o reacción para poderla sanar. Yo debo poner a mi servicio las enseñanzas que dejan mis reacciones, y la única forma de hacerlo es entendiendo qué me están mostrando y qué me están enseñando sobre mí mismo. Es entender que ellas siempre me están mostrando algo sobre mí mismo que yo no he aprendido a conocer. La serpiente descubre, además, que la intención detrás de tener un cuerpo material no es acumular pertenencias, no es hacernos sus esclavos, no es buscar afanosamente todo aquello que le brinde placer, es aprender a usarlo como nuestra principal herramienta de experimentación, de sabiduría, porque ella activa todo lo que está en la sangre, lo calienta y lo hace hervir, para que salga a la luz y deje de ser un alma letal oculta, que pueda ser usada para dañar a otros, pero principalmente para dañarme a mí mismo, y se convierta finalmente en el principal instrumento de sabiduría del ser humano. Reconocer que toda exaltación del ánimo, que toda alteración instintiva es el síntoma que llama la atención sobre algo que está en nuestra sangre, que está en nuestro ADN y no conocemos muy bien, de modo que al notar su presencia podamos iniciar un proceso de sanación. Esa es la principal función que debemos activar hoy,
Esa es la principal cosa que debemos poner a nuestro servicio hoy, durante esta onda encantada. Para llegar a transformar nuestras emociones actuales, primero debemos explorar todas nuestras reacciones, porque allí están guardadas las emociones ancestrales que requieren ser sanadas, porque ellas alimentan y nutren la reproducción de las emociones que hasta hoy estamos expresando de una forma repetitiva y reactiva sin comprender de dónde vienen. Feliz día de la mano eléctrica azul. Que hoy sepamos aceptar toda reacción como una herramienta de autoconocimiento, pero que a la vez comprendamos que toda reacción nueva debe ser estudiada y analizada desde sus orígenes, para aprender que la verdadera sanación existe cuando dejo de repetir inconscientemente las emociones que la alientan y la alimentan, cuando aprendo a reconocer con anticipación todas las señales que pueden detonar esa reactividad que desgasta mi fuerza vital.